me empieza a llamar mucho la atención, empiezo a estar más sensible con con la decadencia que vivimos en la sanidad pública, ¿no? Viendo, pues, todas estas noticias de manifestaciones, de hospitales colapsados, de enfermeros Mm, agredidos. mm, mm, no sé, para mí era difícil de procesar, porque todos somos vulnerables y todos somos enfermos en potencia y todos podemos necesitar el cuidado en un entorno precisamente diseñado para el cuidado, como es un hospital. Bienvenido, Antonio Cuesta. Vienes con el corto La noche dentro y estás en sección oficial y quiero que seas tú mismo el que nos cuentes un poquito de ti. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo al festival, por invitarnos un año más a formar parte de unos días estupendos de cine. Y sobre mí, bueno, pues yo soy de Burguillos, un pueblo de Sevilla, y este año, con La noche dentro, pues os traigo, os presento mi quinto corto. Son ya 10 años haciendo cortos y este en concreto es el quinto título. Es un corto que nos ha costado bastante trabajo sacar adelante por distintos motivos económicos, el COVID, en fin, ha habido ahí eh, unos obstáculos serios, pero al fin y al cabo la voluntad y el compromiso, como mm, dice el nombre del festival, ¿no? Ujú. Han terminado ganando. ¿Y qué hay detrás de La noche dentro? ¿Dónde te gustaría posicionar al espectador? Pues por un lado me gustaría sumergirle de lleno en las entrañas de un hospital y en el mundo sanitario, ¿no? Y sobre todo espero que acompañe al personaje principal, que es una enfermera. Esto también tiene que ver un poco con cuando planteamos la idea de eh, cómo contar la historia, ¿no? Porque sabíamos que la íbamos a ambientar en el ámbito de la sanidad, pero no teníamos claro qué personaje y finalmente nos decidimos por un enfermero o una enfermera en este caso, precisamente por eso, ¿no? Porque al fin y al cabo son los profesionales que están más en contacto con la realidad y por eso creo que el espectador, si conseguimos posicionarle, si conseguimos ponerle la piel de la protagonista, de la enfermera protagonista, será un triunfo, será un acierto. Y luego también invitarle a reflexionar. A mí no me gusta hacer contar historias muy vacías, ¿no? Me gusta que tengan un mensaje, que tengan una relación con lo que está pasando ahí fuera en la sociedad, Ujú. pero que al mismo tiempo entretengan, ¿no? Que sean capaces de mantener en tensión al espectador. Bueno, creo que se consigue, ¿eh? Que yo he visto el corto y jolines. ¿Y cómo surge la idea? La primera idea, la primera chispa. Yo creo que surge de dos factores. El primero es que yo hace muchos años sentía como una gran ilusión o envidia sana, espero, por hacer un plano secuencia. O sea, yo veía esto en películas, en cortos y yo me moría de ganas. Me moría de ganas porque me causaba tal impacto que yo pensaba, si yo pudiera transmitir eso al espectador, si yo pudiera conseguir eso, sería un reto, un triunfo como director. Entonces, eso nos llevó a desarrollar pues ciertas historias, ¿no? Todas con esta premisa, tenían que ser plano secuencia. Pero finalmente se desecharon por distintos motivos hasta que de repente me empieza a llamar mucho la atención, empiezo a estar más sensible con la decadencia que vivimos en la sanidad pública, ¿no? Viendo pues todas estas noticias de manifestaciones, de hospitales colapsados, de enfermeros Mm, agredidos. mm. mm,
no sé, para mí era difícil de procesar, porque todos somos vulnerables y todos somos enfermos en potencia y todos podemos necesitar el cuidado en un entorno precisamente diseñado para el cuidado, como es un hospital. Mm, Y yo creo que el corto surge de unir esas dos ideas, de mi deseo de hacer un plano secuencia y de contar algo, de reflexionar pues, sobre todas esas cuestiones que tristemente afectan a la sanidad pública. Además que hemos estado después del confinamiento y durante, por supuesto, lo hemos tenido muy presente, toda esa presión, tanto dentro, en el personal sanitario, también como fuera, ¿no? Como parte de ese colapso y de ese... es como, uff, de hecho hay muchísima gente que se ha ido bueno, pues a la sanidad privada, ¿no? Entonces, creo que está totalmente al día el tema y va a dar que reflexionar. Y otra Sí, cosa, bueno, di. no, Mm. no, iba a decir que nosotros precisamente íbamos a rodar a principios de marzo del 20. Entonces estábamos localizando y no nos dio tiempo a rodar. Entonces luego, como tuvo que aplazarse y demás, yo luego pensé, supongo que a lo mejor por verle el lado bueno a las cosas, que de cara al corto era de agradecer que hubiera pasado un tiempo desde que lo terminamos hasta que lo mostramos al público con respecto a todo el tema de la pandemia. Mm. Eh, Hubiera sido quizás demasiado insoportable para algunos espectadores ver este corto en un entorno, o sea, en un entorno eh, Ha confinamiento, sido, ¿no? Y todas claro. estas cosas. Creo que ya han pasado unos años y creo que ahora Mm. se puede ver como de otra forma. Creo que antes hubiera sido muy Con un complicado. poquito más de perspectiva, ¿verdad? Un poquito más de espacio. Sí, sí, sí. Estaba muy caliente la cosa antes, al principio. Y el plano secuencia, ¿cómo fue? ¿Tuvisteis que repetir mucho? ¿Cómo fue de fácil, difícil? Bueno, pues por resumir, porque es una cosa que podríamos estar hablando un rato bastante largo, pero por resumir, afectaba a todo. Y afectaba a todo quiere decir desde la localización que tuvimos que elegir, porque por ejemplo nos ofrecieron hospitales reales que Mm, estaban muy bien como hospitales, pero luego no tenían un espacio para el equipo, para maquillar a los actores, para comer, para claro. ponerle combo. Siempre había algo que dificultaba la situación. Entonces, pues terminamos decidiendo otra localización que era un centro cívico, no tenía nada que ver con el mundo hospitalario. La ambientamos, la decoramos y demás. Y Mm, bueno, el cine es mentira, ¿no? Lo que pasa es que ya. a veces por inercia, pues vamos a lo que primero está en el guión. Y en este caso, pues nos sorprendió eso, ¿no? Que acabáramos en un sitio que no se nos había ocurrido en un principio Mm, mm, considerar. Y luego tuvimos mucho ensayo. O sea, a la hora de localizar no solamente era importante ver en sí cosas como el color o las fuentes de luz, dónde pongo el foco y cosas así, sino yo buscaba una cuestión que era que hubiera una sensación de laberinto, mm, mm. un poco lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Que ella está como intentando llegar al final de un laberinto, demostrar que es inocente y que los hospitales a veces no nos daban porque estaban diseñados de manera a lo mejor como en línea recta, era Mm, poco usual. Entonces, pues al final terminé agradeciendo el cambio de localización. Y luego, pues mucho ensayo, visitas con el director de fotos, visitas con el equipo de sonido, decidir la coreografía, al fin y al cabo es una coreografía, y más nosotros que estoy muy orgulloso de decir que somos un plano secuencia real, que no tenemos que hemos hecho un plano secuencia real, que no tenemos corte ni efectos digitales. Sí tenemos otros efectos digitales, pero no unen mm, distintos mm, planos. Nuestro plano es real, es puro, pero también porque se pudo hacer así, pienso, ¿no? La localización y mm, los mm. actores nos lo favorecían. Y luego tuvimos un día de ensayo coreografiado con cámara, con actores, maquillados, tal. Y luego tuvimos otro día que fue el día de grabación. Entonces, por resumir un poco, pues pudimos hacer 10 tomas
de las cuales completas solo salieron 4 y válidas 2, la 8 y la 10. Y finalmente de las válidas nos quedamos con la última. Estábamos ya tan cansados que yo creo que eso de alguna manera se transmite, se palpa, ¿no? En los actores, no sé, hay algo en esa toma, hay algo en esa toma que sí, es también el riesgo, ¿no? Porque yo daba acción y a mí se me hacía un nudo en el estómago porque decir acción implicaba tantas cosas, o sea, yo tenía que ser muy claro, tenía que confiar en el equipo, en la capacidad de memorización, también estar muy atento a que si había un error que se pudiera solucionar, yo no podía decir corten. Por ejemplo, tenemos cosas fuera de cuadro que hubo errores, pero yo no di corten porque se podían solucionar en postproducción, pero otras sí. Entonces tenía que estar muy, muy atento. Para mí ha sido el corto en el que más atención he tenido que prestar, y para mí ha sido un reto, la verdad. Ha sido en todos los sentidos, de paciencia, de técnica, ha sido monumental. Y luego, por ejemplo, con las tomas, como no podíamos permitirnos visionar cada toma completa, porque son 23 minutos, yo solo podía visionar la parte de la que yo dudara. Entonces a lo mejor yo le decía al equipo de cámara, ponedme del minuto tal al minuto tal. Yo lo revisaba y le decía al ayudante, hay que repetir. O esto está bien. O aquí hay un fallo, pero está fuera de cuadro. Entonces podemos solucionarlo en postproducción añadiendo voces. Cosas así, ¿no? Entonces ha sido un ejercicio completo. Ha sido un máster. Ha sido una experiencia Y Antonio, era a pesar de todos los años que me ha costado. Pero era la primera vez que lo hacías. Sí, yo nunca he hecho un plano secuencia. He hecho, o sea, que todo la historia sea un plano secuencia. Sí he hecho plano secuencias en otros cortos, pero son escenas de 1 minuto o 2, ¿no? Y claro, no tan largas. Plano secuencias, al fin y al cabo, lo que ocurre aquí es que todo está contado en un único plano, y en el guión yo me encargué de poner eso al principio. El guión lo primero que dice es: esta historia está escrita para ser rodada en tiempo real y por tanto deberá ser rodada en un único plano. Entonces tú vas leyendo el guión y vas viendo sala de descanso, pasillo, ascensor, farmacia, pero no iba a haber corte. Es la primera vez que hago así. Bueno, pues prueba superada y sales contento, ¿no? Sí, estoy muy contento. Estoy muy contento. Genial, genial. Pues nos encantará verlo a ver si puedes pasarte por Azuqueca, por Guadalajara, en octubre. Ojalá. Y te quería preguntar, Festigu, para ti, ¿qué significaba cuando recibiste la noticia que tu corto estaba seleccionado? ¿Era un festival conocido, desconocido? Bueno, para mí ya era conocido porque estuve el año pasado, que ganamos el segundo premio, por La vida entre dos noches. Y me encantó ir, la organización maravillosa, el público, o sea, yo cuando vi aquello todo lleno, es que era maravilloso. Y hablar con el jurado, poder conocer a otros compañeros, eso es una de las cosas más bonitas de los festivales. Y si encima te llevas un premio, pues una al pastel. Y para este año, pues yo haría referencia sobre todo al compromiso, o sea, no solo el compromiso de las historias, sino al compromiso que los cineastas debemos tener con los festivales, porque mostráis nuestros trabajos, los cortos no vamos a salas de cine, sí, a veces estamos en alguna plataforma y demás, pero los festivales son muy importantes. Entonces yo me quedaría con eso, con el compromiso nuestro de que podáis contar con nosotros. Y si un año no tenemos seleccionado un corto, no pasa nada, seguiremos hablando del corto, celebrando, porque es un mundo muy complicado, entonces seguiremos celebrando a los otros realizadores, claro, hablando del festival para que otros compañeros lo inscriban. En fin, hay muchas posibilidades, pero yo haría hincapié en el compromiso. Espero poder pasarme en octubre, esta edición. Genial, genial. Qué bien. Pues claro que sí. Espero verte y a ver qué pasa. A lo mismo celebramos algo también. Nos llevamos premio. Estamos los dedos. Estamos los dedos. Muy bien. Pues un abrazo y gracias, Candy. hasta octubre. Mucho ánimo.
Mucho Va a estar muy ánimo. Gracias.